y nos acompaña hasta ahora el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. Magistrado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Bueno, muy buenos días para ustedes. Un gran abrazo también para toda la audiencia. Bueno, magistrado, vemos que se está usted moviendo en ese momento por la capital de la República en medio de esa mañana lluviosa que tenemos hoy viernes. Y la primera pregunta tiene que ver con esa auditoría internacional que se ha dicho que sí habrá para esta segunda vuelta. ¿Cómo va a ser todo ese proceso y esa búsqueda de ese auditor internacional para esos comicios del 19 de junio? Bueno, pues justamente lo que yo he advertido es que no va a haber una auditoría internacional dado los requerimientos que ha impuesto la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Yo les he pedido tanto a Margarita Cabello como a Felipe Córdoba que consideren que esto tiene que ser un compromiso de Estado para la transparencia y mayores garantías de este proceso electoral. Y desde la registraduría, como en el Consejo Nacional Electoral, hay un gran temor de que puedan desarrollarse acciones disciplinarias en contra de quien llegue a tomar la decisión de ejercer la contratación, dado que el registrador contrató una auditoría con la firma McGregor. Yo he insistido en que se tiene que comprender que es una naturaleza distinta. La registraduría organiza las elecciones, la logística de las elecciones, pero es el Consejo Nacional Electoral el máximo organismo de inspección, control y vigilancia. Así que si la registraduría contrató su propia auditoría, que lo debería hacer, el Consejo Nacional Electoral tiene derecho a tener una auditoría bajo su responsabilidad. Pero se ha desarrollado pues el fantasma de una posible doble contratación, un detrimento patrimonial, para evitar que se llegue a contratar esa auditoría. Pregunta para él, Juliana. Magistrado, hablábamos de este software, de esta auditoría internacional que se le debería realizar al software de la registraduría, pero hablemos históricamente, ¿qué tan normal hemos tenido antes auditorías internacionales a estos sistemas electorales o definitivamente es la primera vez que se buscaba tener este tipo de auditorías? Es la primera vez que pretendemos tener una auditoría bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Ha sido una práctica que la registraduría se audite a sí misma y fue una discusión que yo tuve con el registrador anterior, con el señor Galindo. No está bien que la registraduría contrate y se audite a sí mismo en torno a esos contratos. Y aquí lo que estamos nosotros es justamente reclamando nuestra potestad constitucional de ser el máximo órgano de inspección, control y vigilancia. Sí, magistrado. La pregunta que le hago es por cuenta de esas declaraciones que ha dado varias veces el presidente Iván Duque, que le urge al Consejo Nacional Electoral, a la registraduría, exige básicamente que se contrate esta auditoría externa. ¿Qué va a pasar con ese dinero? El presidente Iván Duque dijo que ya el Ministerio de Hacienda lo había girado. ¿Qué ocurre? Y sobre todo para los colombianos que se preguntan qué va a pasar con esa plática que ya las tienen ustedes. Bueno, el dinero no ha entrado al Consejo Nacional Electoral, hace parte de los recursos que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Yo lo que insisto aún, si hubiese una respuesta concreta de la Procuradora General de la Nación y del Contralor General de la República, que asuman que esta auditoría debe ser un compromiso de Estado, que no se le ponga palos a la rueda para impedir que el CNE pueda desarrollarla, pues estaríamos a tiempo de tener esa auditoría. Ya están los recursos, como dijo el presidente de la República, pero ante el temor de investigaciones de carácter disciplinario o de carácter fiscal, pues aquí hay un temor de justamente tanto de la registraduría como del Consejo Nacional Electoral de desarrollar ese contrato. Magistrado, hay un cortocircuito entre el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, puntualmente porque el registrador, como lo decíamos al inicio de esta entrevista, había dicho que había una gran posibilidad de para la segunda vuelta sí tener esta auditoría internacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una falta de comunicación o porque el registrador sale y dice que probablemente haya una auditoría internacional y el Consejo Nacional Electoral dice que definitivamente no se alcanza y no se puede? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral no es ordenador del gasto, aunque tenemos autonomía constitucional. En términos prácticos, dependemos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No podemos desarrollar ningún contrato de manera autónoma.
todo tiene que pasar también a través del comité de contratación de la registraduría. Y si el señor registrador tiene temor de que exista una doble contratación y el presidente del Consejo Nacional Electoral tiene temor de que se le investigue por una doble contratación, pues aquí nos encontramos es frente a un problema de fondo, y es que no se dan las garantías para que efectivamente el máximo órgano de inspección, control y vigilancia, que es el Consejo Nacional Electoral, pueda tener su propia auditoría de este proceso. Claro, magistrado. Ahora, tal y como aconteció, se dio la jornada del pasado domingo, pareciera que las cosas funcionaron bien. ¿Ustedes encontraron algún tipo de falla, de falencia también en esa primera vuelta del pasado domingo? No, y como yo lo mencioné en distintas entrevistas, esas fueron las elecciones más transparentes en la historia del país, pero como se han seguido sembrando dudas sobre la transmisión de los datos, sobre posibles manipulaciones de los software, pues lo más lógico sería tener una auditoría externa, independiente a la registraduría, que le dé garantías a todo el mundo de que no habrá un fraude en la elección del 19 de junio. Magistrado, ya para finalizar, se abre una investigación preliminar en contra del presidente Iván Duque por presunta violación de los topes electorales durante su campaña presidencial en el 2018. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ya se ha investigado para muchos con suficiencia este caso, y esto claramente se da después de las declaraciones de la senadora prófuga de la justicia, Aída Merlano. ¿Qué es lo que está pasando y por qué deciden finalmente abrir esta indagación preliminar? Bueno, esa indagación se abrió por solicitud mía y en relación a que efectivamente la señora Aída Merlano nunca se pudo recibir en declaración en la indagación inicial del Consejo Nacional Electoral. Y dado que la Corte Suprema de Justicia sí pudo escucharla, lo que yo solicité pues es que se trasladara la prueba de su declaración al Consejo Nacional Electoral, y que además intente efectivamente el Consejo poder entrevistar a la señora Merlano. Hasta ahí les puedo comentar la noticia, porque si no tendría que declararme impedido frente a cualquier decisión que llegue a tomar el Consejo Nacional Electoral sobre el particular. Pues magistrado, muchas gracias por estar aquí en Señal de la Mañana y por supuesto quedamos entonces atentos a esos temas que usted ha comentado aquí en esta emisión. Bueno, un gran abrazo y un abrazo también para toda la ciudadanía, y esperemos que el día 19 salgan masivamente a votar. 18 millones de personas se abstuvieron de ejercer su derecho político fundamental a elegir, y simplemente les recuerdo que la democracia les pertenece, y si se apropian de la democracia, pues más posibilidades de transformación tendrá este país. Un abrazo para todos y todas.